24 de la noche y es momento de irnos rápidamente a las redes sociales, sobre todo a Facebook, la UD 90.4 FM, es lo que usted va a escribir allí en Facebook y se va a ir al live que en este momento vamos a empezar a transmitir porque recordemos que hoy es martes de poesía y por ser martes de poesía pues no podemos dejar pasar este tema y por eso les traemos pues grandes invitados como todos los días en estas grandes secciones y les queremos contar que el día de hoy vamos a hablar de una obra que se adentra a un país herido donde la violencia, la memoria y el dolor pues también se pueden convertir en paisaje. Y esta vez pues tengo un autor que utiliza un lenguaje arriesgado pero a la vez poderoso. Nos lleva a esos territorios espirituales, amorosos, oscuros y demás. Y sin tanto preámbulo, les quiero presentar al poeta y narrador Hugo Oquendo. Bienvenido a la UD Estéreo. Bueno, en este momento le pedimos el favor, Hugo, que por favor prenda el micrófono. Mientras tanto, pues les voy contando, y es que, así como les estaba contando, Oquendo, que es un poeta y narrador, él nos lleva por esos territorios, digamos que con una mirada profunda y respetuosa hacia culturas indígenas, pero también afro. Le quiero contar que en este libro que vamos a hablar, pues son cuentos que no busca como esa comodidad sino por el contrario, pues interroga, inquieta y logra traer un lenguaje que permanece. Sí, mientras Hugo activa su micrófono y solucionamos allí ciertos temas técnicos, quiero contarles algo. Ustedes de pronto cuando en su infancia o en su adolescencia, ¿cómo les iba con el mundo del cuento? A mí me encantaba. De por sí que a mí me gustaba, yo era como en los extremos. Me gustaba coleccionar cuentos muy chiquititos y los que eran de formato gigantes, sobre Mm, todo por las ilustraciones. Sí, digamos que el cuento hace parte de ese primer acercamiento a la literatura por su formato más corto, por también la reflexión que deja alguno de ellos. Y vea que yo creo que todos crecimos con cuentos como los hermanos Grimm, como las fábulas también en su momento, pero desconocemos ese mundo tan grande que hay en materia de cuento colombiano y sobre todo también muy cercano a las regiones. Y que los cuentos no solo son para niños y jóvenes, sino que hay cuentos también que nos llevan a entender otra percepción de la vida adulta. Sí, señora. Bueno, como les estábamos diciendo, tenemos un gran invitado, se los presento nuevamente, y él es poeta y narrador, Hugo Oquendo. Bienvenido a la UD Estéreo. Muy buenas noches para todas y para todos. Qué grato esta invitación a ese espacio de la U. Muy grato, Lina, la invitación. Gracias por ese maravilloso pues también conversar acerca de la obra y la poesía que pues como ya ha señalado es algo pues para mí fascinante también, además de la narrativa que hoy vamos a tratar y que pues muy agradecido también por la recepción de este libro tan significativo también para mí. Hugo, para nosotros también es un placer tenerlo acá y me gustaría que inicialmente nos contara un poco sobre su historia, porque sabemos pues que usted es poeta, es narrador y antes de adentrarnos pues a este gran libro, cuéntenos un poco como ese recorrido, qué fue lo primero, si incursionó primero en la poesía, cómo ha sido ese camino. Bueno, gracias. Mi nombre pues Hugo Kendo, yo vengo de un pueblo que se llama Chigorodó, yo soy antioqueño. Nací pues en Chigorodó y allá recibí un poco pues como mi formación bachillerato. Luego migré a Medellín, donde fui a estudiar teología y ese fue como digamos mi pregrado, como el espacio que me permitió el encuentro con la literatura. Y en esa primera instancia fue un poco como eh, desde la teología y específicamente desde la narrativa un poco, y luego esta narrativa que, bueno, para quienes han sido cercanos de pronto al pensamiento religioso, sea católico o protestante, dentro de la misma Biblia va a haber poesía, ¿no? Recordemos el Cantar de los Cantares, y este fue uno de los libros que para mí, como los Salmos, pues como que me acercaban a la poesía y pude conocer varios autores y autoras, ¿cierto? Uno de ellos para mí muy significativo fue también el sacerdote Ernesto Cardenal con el Evangelio de Sol en Diname y unos salmos que hace, una reescritura de los salmos pues que hace bajo el contexto latinoamericano.
Sí, Hugo, es muy interesante como digamos también en un libro tan importante como el es la Biblia, a nivel histórico, a nivel espiritual para muchas personas, uno encuentra, ¿no? Mucha inspiración también para hablar de versos, de diferentes narrativas a la hora de entender el mundo literario, pero yo sí quiero que usted nos cuente un poco ese protagonismo que tiene en su trayectoria los cuentos. ¿Cómo es el mundo del cuento para un literato, para un escritor? ¿Cómo es sentarse a narrar? ¿Qué tipo de historias son las que más lo apasionan a usted? Bueno, muchas gracias. Pues bueno, en este caso concreto, bueno, hay que pensar, para mí algo muy significativo es que el cuento, yo no dejo de entenderlo que como un momento muy importante, bueno, el cuento como la literatura, como algo que nos va a dar entretenimiento y satisfacción, ¿cierto? En un sentido del placer, del goce y también del dolor, pero que además de ese componente creativo, estético, también está muy presente la idea del pensamiento. Y para mí el cuento es una forma de pensar, ¿cierto? Digamos, si se vale, también de filosofar. Y en ese sentido, pues, esos cuentos que están enmarcados dentro del contexto, pues, del el Urabá antioqueño, el Chocó y también el área metropolitana, pues, de Medellín y cierta periferia de Medellín, eh, van a ubicarse un poco en ese contexto y también, pues, a recrear ciertas historias de vida de algunos personajes, quizá anónimos en la historia oficial de nuestro país, pero que para mí significaron como esos personajes detonantes de belleza, de hondura en el pensamiento, el descubrimiento en el otro, la gran riqueza, digamos, hablando a propósito de la espiritualidad y de entender nuestra nación como una gran cultura o un gran país nutrido de muchas culturas, ¿cierto? De muchas riquezas espirituales también, no solo el cristianismo, que por supuesto importante, pero también hay otra espiritualidad. Entonces, creo que eso es un poco lo que abordo en esos cuentos también, la realidad social del conflicto armado que vivimos y que de una u otra manera está presente, pues es también parte de nuestro mi objeto también de narración, ¿cierto? A través de personajes, como decía ahorita, anónimos o XX que no hacen parte de la historia oficial y como recicladores, amas de casa, que para mí o en un momento de sus vidas significaron como una especie de revelación, de epifanía, no sé, y que sembraron algo muy especial y que fueron como un poco, pues, la simiente de esos cuentos que hoy presento, que es de Su vientre del mar, el cual pues publica la editorial Sílaba, que este año pues se publicó, está reciente, Sí, y señor. que se presentó en la feria, en la fiesta del libro de Medellín, que pues es parte como de eso. Y pues la verdad es un poco de esa historia también de mi vida, de pensarme a mí mismo y también un poco de pensar nuestro país. Claro que sí, Hugo. De hecho, usted pues ya nos estaba contando un poco de este lanzamiento, ¿no? De Su vientre, el mar, que es su más reciente libro, su más reciente hijo literario, por decirlo así. Y me gustaría preguntarle eso, ¿no? Digamos, al hablar de cuentos, regularmente hablamos de personajes que se han vuelto muy característicos en diversos ámbitos, ¿no? Digamos, por no irnos muy lejos, al hablar de Disney, por ejemplo, los cuentos tenemos personajes como Blancanieves, como Cenicienta. Al hablar de García Márquez también tenemos personajes que siempre están presentes, que se repiten. Y en este caso me gustaría un poco adentrarme al mundo literario de Hugo Oquendo y que nos cuente un poco esos personajes, de pronto no solamente con sus características, sino con el nombre propio que usted tiene, quiénes son, cómo de pronto llegaron a su vida, qué inspiración tuvo y sobre todo cuál es el hilo narrativo quizá o el hilo conductor por el cual usted nos va a llevar por este universo literario. Bueno, muchas gracias. Bueno, de los personajes, como bien señalaba ahorita, cierto, van a ser la representación de un drama, ¿cierto? Es como una especie de la cristalización o la encarnación, digamos de esta manera, así como ocurre la encarnación del verbo en el Evangelio de Juan y que Dios se hace personaje, pues, según este relato y se encarna, pues, el personaje de Jesús, es un poco esa idea también, y como se señala ahorita acerca de los personajes de Walt Disney, ¿no? Que guardan cierta particularidad, pues en el contexto mío, como les decía, van a ser esos personajes. Ese es un libro básicamente compuesto pues de 5 cuentos. El primero que se llama Mare Nostrum, el segundo se llama Macumba,
y el tercero se llama En los ojos de Lucía y el cuarto La belleza de Helena y se cierra con un cuento que se llama La Scidrua. El primero es una expresión en latín que es Mare Nostrum, que significa nuestro mar, ¿cierto? Que es una metáfora pues que empleaban algunos romanos en el periodo pues imperial, refiriéndose al Mediterráneo, pero acá lo resignifico a partir del dolor, el mar como el gran caudal donde convergen nuestras lágrimas, ¿cierto? Nuestros dolores. Es un poco también el mar como una metáfora del vientre, que entonces aparece en este cuento, en los Mare Nostrum, una personaje que se llama, bueno, Simona del Mar, y ella es también, en cierta medida, una metáfora de muchas mujeres jóvenes, niñas, ¿cierto?, que sufrieron en su cuerpo la violencia, ¿no? Este conflicto armado horroroso y que es un poco la historia que hay detrás de esta personaje Simona del Mar. En Macumba aparece una personaje, una abuela que es también un homenaje a nuestras abuelas, porque la Inquisición, ¿cierto? Se ensañó contra las mujeres sabedoras, ancianas, que fueron tildadas de brujas, ¿no? Pero eran sabedoras también de un conocimiento milenario relacionado con las plantas, y lo que es la base primitiva de la alquimia, ¿cierto? Y estas sabedoras fueron quemadas por brujas, y para mí es una especie de reivindicación a esas abuelas, nuestras abuelas negras, nuestras abuelas indígenas, nuestras abuelas blancas también, ¿cierto? De origen europeo, que de una otra manera migraron a nuestro país indistintamente las condiciones y hacen parte de nuestra gran base social, ¿cierto? Aquellas madres, abuelas, ¿cierto? Que en nuestra infancia, quienes crecimos en los barrios, pues entendemos que la tía o la abuela de nuestros amigos o de nuestros familiares termina siendo también como abuelas nuestras y es un poco, pues, o de amigos también termina siendo como eso. Y Macumba es una personaje que representa a muchas abuelas que tuvo en el barrio. Una de ellas se llamó Anita, que falleció, la señora Ángela, también mi abuela Frankelina y mi abuela Ana Julia, quienes eran básicamente las abuelas de todos los muchachitos del barrio que crecimos. Entonces, es un homenaje a ellas, ¿no? A estas mujeres, en este caso concreto una mujer afro. Detrás de ello hay una historia también de violencia contra el cuerpo nuevo aquí contra una persona que se llama Shakira. Shakira es una personaje trans afro, ¿no? Y que eh, está basada en una historia también de un personaje, una persona real, ¿no? Que fue violentada por causa de su orientación sexual. Entonces, además de ello, de pensarme, es también un acto de reflexión y de memoria que considero que la memoria también es sagrada y es muy importante, ¿cierto? Indistintamente quién sea esos Sí. personajes que habitan el centro, la periferia de la historia, y pues allí aparece esta personaje Macumba, que es la abuela sabedora, y también Shakira, que es la nieta y quien pues un poco la víctima que sufre este horror. Y en el tercer cuento, que es de Los ojos de Lucía, es también historia de una monja. Algo para responder acerca del hilo conductor, van a aparecer, digamos, varios elementos conectores. Uno de ellos es la figura de la mujer, que es un poco la narrativa, o la apuesta un poco de esta narrativa desde el ángulo de las víctimas del conflicto y concretamente, pues, el cuerpo femenino, pues también, cierto, masculino que aparece, ¿no? No es el Sí, único, pues. Hugo, y precisamente ahorita que usted está hablando de eso, asumo yo, usted me corregirá, que de allí viene el nombre de su vientre y el mar. A mí me causa mucha curiosidad esto qué simboliza y por qué nace desde ahí como esa escritura. Ya voy entendiendo y vamos entendiendo todos los oyentes a raíz de todos los personajes que usted nos está hablando, sus situaciones, sus territorios, pero me gustaría que usted nos contara por qué este nombre. Bueno, el nombre tiene varias, digamos, varias como fuentes de inspiración. Una de ellas, como señala ahorita, pues la idea del mar, como la causa, pues, perdón, el lugar de convergencia, ¿cierto? Pero también, en un sentido metafórico, es recurrente la simbología del mar en muchos mitos fundacionales, como por ejemplo el mito sumerio, el Enuma Elish, y en los mitos indígenas también, digamos, el agua salobre o dulce como
el lugar de afluente de la vida, de la fuente, un gran vientre, como una gran placenta. Y por ejemplo, primero estaba el mar, que es digamos, un relato sagrado Kogi. El mar, que esa luna es una gran vientre, como una especie de matriz útero de la cual implosiona el cosmos. Es un poco entonces también la referencia allí, el lugar donde se convergen nuestros dolores, pero también donde se renace, ¿cierto? Porque el dolor o nuestro pasado no puede determinar también nuestro futuro como sociedad. Entonces, creo que es también esa posibilidad de reencuentro, ¿cierto? Con el mar que nos lava también nuestras heridas, que nos permite renacer, ¿no? Como un acto ritual también, encontrarnos con ese mar que es un dios andrógino en muchos mitos. Sí, es muy interesante toda esta apuesta, Hugo, y estamos como bien interesados, perdón, en toda esta apuesta literaria. Pero yo sí quisiera que usted nos cuente, bueno, dónde podemos conseguir esta obra, qué hay que hacer para adentrarnos en toda su trayectoria, en toda su narrativa, dónde lo podemos seguir de pronto en redes sociales y demás. Bueno, el libro lo publicó la editorial Sílaba. Pueden conseguirlo directamente por la web de ellos, directamente se le envía a la casita. Y también en algunas librerías nacionales, creo que la Librería Nacional, la Lerner, aparece en Medellín, y en diferentes, pues, sí, creo que la Lerner, pues, y bueno, también eh, creo que a través de Buscalibre, sí, 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 de Buscalibre, y bueno, me pueden encontrar por Facebook también como es Hugo Kendo Torres, en YouTube también como tengo un canal de YouTube que he estado subiendo algunos cuentos y también algunos poemas, pueden encontrarme en YouTube y también pues en Facebook con mi nombre Hugo Kendo Torres, y en la web pues también pueden encontrar algunos poemas que me han publicado pues en algunas revistas, dentro de ellas Círculo Poesía de México y Abisinia de Argentina también, que me han publicado, y Buena Palabra de Italia, que es como diferentes medios que se han publicado algunos poemas y que bueno. Claro, y a propósito de eso, pues queremos cerrar esa entrevista con su voz y nos contó un pajarito por allí que usted preparó un poema muy especial para esta entrevista. Bueno, es un poema a propósito de un libro que me, recién se me va a publicar el próximo año, en Metanoia, en Río de Janeiro. El libro se llama y el verbo se hizo látex. Y bueno, les comparto un poema de ese libro que todavía no se ha publicado. Se llama A orillas del mar y está dedicado a una poeta española que me fascina mucho, que se llama Aurora Luque. Ella hizo un trabajo muy importante sobre la poeta Safo de Lesbos. A orillas del mar. Safo, en mi silencio te recuerdo. Ahora, al caminar esta playa, pienso en tu piel. En mi angustia, cual boca abierta de mariposas, imploro tu mano. Península de Lesbos son mis senos, lamidos por el dios de la sal. Mi vientre, una pradera bañada por la luna. Ah, mi pubis, clamaste Safo, cuando tú, siendo aún una escuálida muchacha de labios carnosos, abrazada tu espalda te educaba en el arte de escanciar el vino. Tu pubis, Kipris, tu pubis, recitaste en mi oído al paladar el dulce rastro en tu lengua. Temblorosa cerré los ojos. Tu pubis, Kipris, bosque del jardín de las Nereidas. Lo recuerdo, Safo. Tú tocabas la lira y yo te daba a beber de mi crátera. Desnuda te instruí en los rituales del mar. Desnuda te abrigué con el delicado manto de lino traído de Sidón. El iniciarte en los misterios de Afrodita, fui la primera en calzarte las sandalias de Lidia, también la que coronó tu frente con las hojas del laurel. Yo, una fenicia de madre hebrea, a cultivarte en la poesía, te enseñé a gustar en su idioma a los húmedos cantares del rey Salomón. ¿Lo recuerdas, Safo? En el oráculo de Chipre, las dos trenzamos el bucle y lo tributamos a la diosa. Hoy de ti quiero un beso bajo la sombra del manzano. En el beso de los dos mares todo fluye.
Qué bonito, ¿ah? Muchas gracias. Definitivamente este espacio es mágico y siempre que podemos escuchar un poeta recitando sus obras es algo muy especial. Así que Hugo, gracias por acompañarnos en esta entrevista y acá siempre bienvenido. Muchas gracias. También un abrazo para todas y para todos y qué genial este momento también. Claro que sí, son las 7:24 de la noche, hoy es martes, martes de poesía aquí en Amantes del Círculo Polar y ustedes lo estaban escuchando, esta gran obra de Hugo Oquendo, un poeta, un narrador, un escritor que nos acompañó en esta hora de la noche. Ahora vámonos con algo de musiquita y ya regresamos.